Em, bueno, una cosa muy rápida, ¿no? Digo, ahora sí que uno no gana nada más que el gusto de que ustedes lo hagan. Em, la universidad, bueno, el instituto, ¿no? Les ha preparado una serie de conferencias, ¿no? De diferentes expertos, ¿no? Sobre pues, temas de importancia. Tengo mis comentarios si eso es muy importante, pero bueno, véanlos. Van a estar transmitiéndolos en el canal de YouTube del instituto. Les puse el programa, no sé si, es que a lo mejor a los chicos de la mañana, pues sí, porque coincidía con sus horarios, pero no sé si a ustedes los invitaron. Bueno, si no los invitaron los demás, no importa, para eso estoy yo, ¿verdad? Aquí para invitarlos. Eh, Hoy en la mañana tuvimos una sobre la vacuna rusa. Trajeron a un agregado de la embajada rusa, ¿no? Que hizo algunos comentarios, ¿no? Ahí las preguntas. Pues quien pueda, véanlos. Fíjense que, digo, más allá de que hayan o no visto esta, digo, si les interesa, está en el canal la grabación, entonces la pueden volver a ver, no pasa nada. Eh, y les puse en Classroom ahorita, justo antes de entrar, una publicación con el cartel, con las fechas. Faltan otras tres. Eh, y la liga del canal de YouTube del instituto, pues no la tenían, pues ahí la tengo. Independientemente de, yo no creo que soy el que más coincido con el abordaje de los temas como están presentados, ¿no? Pero bueno, a mí nadie me preguntó. Eh, pero lo que sí está bueno es que aprovechen esas oportunidades. La vida universitaria es algo más que solo las clases y las tareas que les dejamos. Eh, Cuando vean estas cosas, en la medida de las posibilidades, no traten de sumarse. Se enteran de pronto ¿no? de miren, esto a lo mejor son discusiones más contemporáneas o de temas, digamos, más cercanos a lo mejor, bueno, o que están en el día a día, ¿no? Digo, la vacuna contra el COVID-19, pues es un tema, yo creo que de la mayor importancia para todos nosotros, ¿no? Sea porque tienen familiares mayores de 60 o que ya están por cumplir, bueno, que ya están en el rango de los 50, a lo mejor sus papás, ¿no? No sé, o ustedes mismos que a lo mejor esperan que un día, ¿no? Hay como por el 2022 nos vacunen contra esta extraña enfermedad. Pero bueno, aprovechenlo, ¿no? Digo, para mí no es ni tarea, ni es una actividad que tengan que hacer sí o sí, ni les voy a dejar nada. ¿No? En realidad, yo creo que ya yo les cargo bastante la mano con otras cosas. Pero sí ustedes, pues si pueden, ¿no? Pues atiéndanlos, ¿no? Bueno, ahí se acaba el comercial, ¿verdad? Vamos a... Entonces, profe, ay, perdón por interrumpirlo, Claro, Fernando, pero dime. entonces, no tenemos que hacer nada con los videos, una reflexión o algo. No, sí, es que creo que les voy a ser francos, la más interesante era la de hoy. Mañana no, el jueves hay una sobre, digo, ahí sí, una cosa que yo creo que estaba hasta leyendo el currículum del ponente. Digo, a lo mejor es experto en muchas cosas, pero yo no creo que es experto en lo que dice, de lo que va a hablar, ¿no? Va a hablar de una cosa que es la diplomacia de los pueblos, que eso suena al comunismo soviético, así literal, ¿no? Porque la Unión Soviética decía que ellos representaban al pueblo en resistencia del mundo, ¿no? Entonces, básicamente es el lenguaje de este señor, traído al siglo XX, ¿no? Bueno, luego la siguiente creo que es sobre alguna cosa como de la visión indígena de la Tierra, pues eso a lo mejor tenga alguna importancia. Y la última, ay, la última sobre qué es, bueno, a ver, denme chance y les digo. Eh, las acabo de leer. Eh, Sobre la salida de Evo Morales del poder, ¿no? Dice en la conferencia sobre el golpe de Estado, ¿no? Por un periodista. Bueno, esa va a estar yo creo que buena como de chisme, ¿no? Para vernos qué pasó. Al menos desde la prensa sudamericana, ¿no? Digo, y, pues véanlas, ¿no? Si a lo mejor lo que sí podemos hacer, o sea, que no sea tarea, porque ya sé que yo les cargo la mano, eh, yo creo que de esta del golpe de Estado en Bolivia, a lo mejor sí platiquemos. Esa es él, dice esto, acá la tengo.
el 15 de abril, que no tenemos clase, ¿no? El 15 que es, hoy es 5 7 12 el jueves de la semana. Bueno, o sea, el lunes siguiente al 15 que es, creo que 19, pues más bien conversemos un poquito, pues dediquemos en la clase de 2 horas, así unos minutos para los que hayan ido, o sea, así están a eso. Pues ver qué les pareció, ¿no? Yo les digo una cosa, ¿no? Y eso aplica para todos, aplica para las cosas que yo les, o sea, para lo que yo mismo les digo y para cualquier persona les dé. Eh, Siempre traten de lo que cualquiera de nosotros, sus profesores, académicos, expertos que vean, cuando escuchen algo o lean algo, traten de preguntarse si eso es todo lo que nos tienen que decir. Hoy en la mañana, justo con la vacuna rusa, ¿no? A ver, claro, a ver, hay que ser muy francos, ¿no? Este hombre, o sea, no estaban, lo presentaron como con mucha importancia, ¿no? Digo, claro, a lo mejor el instituto porque les costó trabajo a lo mejor conseguir a alguien de la embajada rusa, ¿no? Presentaban el currículum del chavo, ¿no? Es una persona, el chavo porque salió de la universidad en 2014, ¿no? O sea, como 7 años después de, como 7, 6 años después de mí, o sea, es más joven que yo, seguramente. Eh, bueno, ¿no? Ha hecho una carrera en medios y luego entró al servicio exterior ruso. Pero bueno, no era importante el currículum de él, porque en realidad él va a decir la posición del gobierno ruso. Y les digo que hay que darle una pensada siempre a lo que nos digan, ¿no? Una segunda pensada. Porque su conferencia estaba pensada más bien para criticar como una campaña de desprestigio que hubo sobre todo en Europa, aquí en América menos, yo creo que mucho menos en México, contra la vacuna rusa, que si era inefectiva, que si no servía. En México tuvimos una más bien contra la vacuna china, no tanto contra la vacuna rusa, ¿no? Y este señor sin querer nos dio la explicación de por qué sucedió esta campaña en Europa, ¿no? Porque él dice en algún punto de la conferencia que la crítica de los científicos europeos era que no se habían publicado, o sea, la autoridad rusa había aprobado la vacuna sin que se conocieran digamos, los resultados de la fase 3 de investigación de la vacuna, ¿no? Y luego él dice que, bueno, fue una decisión política del gobierno ruso hacerlo así, y que después cuando se publican en las revistas científicas especializadas eh, los resultados de la investigación, en realidad ahí se acabó la campaña negra. Entonces uno se pone a pensar, ¿era una campaña negra o era en realidad que los científicos pues, estaban teniendo una preocupación genuina de científicos diciendo, oigan, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar que eso sí sea cierto, ¿no? Y se calmó todo cuando pues, se publicaron los estudios, ¿no? Pues más bien parece que eso, ¿no? Digo, siempre hay malintencionados, eso sí hay que decirlo, ¿no? Pero pues más bien parecía que era eso, o sea, los mismos argumentos de él, solo ordenados diferente, decían eso. Porque él en algún punto le hizo una pregunta de, oiga, pero usted cree que esto fue una conspiración de las farmacéuticas, y él dice, no, yo no, o sea, no, el gobierno, no hice yo, no, el gobierno ruso no tiene elementos para pues, decir que fue una gran conspiración, ¿no? De las farmacéuticas para acabar con la vacuna rusa. Pues no, en realidad, yo creo que, fíjense, el gobierno ruso que es bastante paranoico a veces, ni siquiera ellos se atrevieron a decir una barbaridad como esta, ¿no? Entonces, eh, tengo la impresión que el enfoque de las conferencias, las que siguen, es un poco así, ¿no? Está medio sesgado, ¿no? A decir algunas cosas. Entonces, vean, por eso me interesa escuchar la de Bolivia, porque seguramente, ¿no? Ha de ser no así. No vi el currículum de la persona que va a hablar sobre Bolivia. Solo vi que está anunciado ahí, ¿no? Que es un periodista de Telesur, ¿no? Eh, los periodistas tienen que ser muy encendidos, o sea, ¿no? Hablar como con el sentimiento a flor de piel. Y si el hombre tiene una postura política, la que sea, nos va a decir en la manera en la que explique lo que pasó en Bolivia. O sea, si se dedica a tirarle al gobierno que terminó ahora con la detención de esta señora Janine eh, Núñez, creo que se pidaba, digo, no conozco bien el nombre de la expresidenta boliviana. Bueno, sabremos que este hombre es pro Evo Morales, ¿no? Se dedica a presentar a Evo Morales como una víctima, pues sabemos que es eso. O viceversa, ¿no? Si se dedica a criticar a Evo, ¿no? Como el peor dictador latinoamericano, pues sabemos que en realidad él respaldaría a la derecha boliviana, ¿no? Hay que saber estas cosas para al menos entender que lo dicen desde una posición, ¿no? O sea, ustedes me han escuchado a mí un montón de veces, entonces, más o menos saben lo que pienso, ¿no? Pero pues, prefiero decirles, ¿no? O sea, hay cosas con las que no coincido, ¿no? Como ahora con el enfoque de las conferencias, pero
no porque crea que sea el peor ejercicio del mundo, al contrario, qué bueno que hacen esas cosas, ¿no? Yo creo que uno puede pensar en enfoques más decentes, no más decentes, porque ya es una calificación propia, en una variedad de enfoques para que ustedes tengan, ¿no?, varias versiones y ustedes solitos puedan decir, bueno, yo creo que si junto estas tres versiones, entonces ya tengo un panorama mucho más claro de lo que está pasando, ¿no? Y en cambio, si nos quedamos con solo una versión, bueno, pues sí es más complicado. Eh, pero bueno, hasta ahí en mi comercial, ¿no? No una tarea, vean los que puedan, ¿no? Asistir a alguna, véanla, coméntenos, ¿no? A los que van. Y la de Bolivia, a esa sí, yo creo que sí hacerle unos comentarios, pero eso será el 19, entonces todavía falta, ¿no? Ni me acelero. Bueno, descolonización, porque si no, ¿verdad? Hoy solo tenemos una hora y hay que aprovecharla con creces. A ver, hay que decir esto, ¿no? Esta es la primera cosa que hay que decir de este tema, es que fíjense, durante muchos años, y muchos años quiere decir, o sea, hasta, yo creo que apenas los estudiosos, digamos, en la última década, han comenzado a ver el proceso de descolonización como un proceso separado del de la Guerra Fría. O sea, yo se los dije, ¿no? Este programa es con el que yo, o sea, el programa de estudios de esta materia es el mismo con el que yo estudié en la universidad hace ya muchos años, como 15. Eh, entonces todavía decíamos que la descolonización era un resultado de la Guerra Fría, o sea, como si sin la Guerra Fría no hubiera sido posible la descolonización. Los estudiosos hoy en día han cuestionado mucho esta hipótesis, ¿no? O una hipótesis, esta conclusión, ¿no? Gracias a la Guerra Fría es que hubo descolonización, porque se ha visto que muchos de estos países ya tenían algunos procesos, digamos, internos, que sí o sí iban a acabar en la exigencia más fuerte o más querido a las potencias coloniales de independencia, ¿no? La Guerra Fría funciona, digamos, como un escenario donde sucede la colonización. De hecho, podemos decir que ambos son procesos paralelos, no depende uno del otro, ¿no? O sea, ni la Guerra Fría fue mejor o peor por la descolonización, ni tampoco la descolonización sucedió o dejó de suceder por efecto de la Guerra Fría. Pero son procesos paralelos, entonces hay que entenderlos así, ¿no? Y hay que entender la dimensión del proceso que es. Yo creo que muchas veces tendemos a hacerlo muy, bueno, tendemos a hacer, hay como, digamos, dos grandes conclusiones rápidas y bastante erradas sobre el proceso de descolonización, ¿no? Una es equiparar lo que pasó en América a principios del siglo XIX con lo que pasa en Asia y en África en el siglo XX, ¿no? Y no es porque especialmente los latinoamericanos nos haya ido mejor o lo hayamos hecho diferente o ¿no? Eh, seamos especiales, no, simplemente el, el régimen colonial, si lo quieren decir así, que teníamos con las naciones ibéricas es otro completamente diferente, ¿no? Al que experimentan la mayoría de las naciones asiáticas y africanas, ¿no? Durante todo el siglo XIX y luego que culminan con sus independencias en este siglo pasado, en el XX. Eso es una primera cosa, ¿no? Y luego la segunda, el impacto que tiene esto, porque cuando en el siglo XIX las repúblicas americanas se independizan, vamos a decirlo así, se crean como dos mundos muy separados. Europa tiene sus problemas por allá y América tiene sus problemas por acá y hay algunos cruces, pero más bien parece que son mundos separados. En cambio, cuando estos países se independizan, eh, transforman por completo el sistema internacional. O sea, eso sí hay que decirlo. O sea, el impacto de América Latina en el sistema internacional, o sea, hay un sistema internacional no cuando las repúblicas americanas se independizan, sino como hasta principios del siglo XX, cuando después de que arreglan su desorden institucional interno y pueden salir al mundo a hacer cosas, ¿no? Se integran, digamos, ¿no?, al concierto de naciones, que es básicamente europeo. Eso pasa hasta principios del siglo XX, fíjense. O sea, nos toma como un siglo. En cambio, eh, las naciones, o sea, que las recién nacidas naciones asiáticas y africanas, de inmediato se insertan en el sistema internacional, ¿no? En positivo y en negativo. En positivo porque, bueno, pues comienzan a tomar decisiones que les afectan a ellos y que luego afectan al conjunto del sistema.
Y luego también, ¿no?, en negativo, porque se ven presas de una serie de fenómenos que al menos los latinoamericanos no vivimos de esa manera, lo vivimos diferente, ¿no? Bueno, aquí tienen un mapa, hecho, pues es la portada de la presentación, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, todas las zonas que ven que no están en gris son zonas que no son independientes al momento de del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En rojo, todas las posesiones británicas del Reino Unido, ¿no? Si dan cuenta, pues es básicamente buena parte del territorio colonial es británico, ¿no? Tienen casi todo Europa oriental, tramos en la península arábiga, ¿no? Lo que hoy serían Yemen y Oman, perdónenme, una parte de Medio Oriente, ¿no? Y luego la India y sus alrededores, ¿no? Este gran cinturón, ¿no? A ello hay que sumar los territorios en rosa, que son Nueva Zelanda, que está debajo del de la descolonización Australia, que se entiende de dónde está Australia, ¿no? Arriba bueno, arriba de Nueva Zelanda, ¿no? Es la isla grande. Sudáfrica, que apenas si se ve, está en la C de descolonización, y Canadá. Están pintados de rosa porque formalmente nunca se han independizado del Reino Unido, ¿no? O sea, la fecha, Canadá, bueno, Sudáfrica es un caso aparte, ¿no? Pero al menos Canadá, Australia y Nueva Zelanda siguen sin independizarse. Lo que ha sucedido es que el gobierno británico les fue concediendo cada vez más privilegios. Hoy en día tienen un estatus muy peculiar, porque tienen su propio gobierno, ¿no? Que decide sobre todas las materias, lo mismo política exterior, impuestos, salud, lo que sea, y lo único que comparten con el Reino Unido es el mismo monarca. O sea, el jefe de Estado canadiense, o la jefa de Estado canadiense, mejor dicho, es la reina Isabel II. La jefa de Estado australiana es la reina Isabel II y la jefa de Estado neozelandesa es la reina Isabel II. Ya es lo único que comparten, a la reina. Todo lo demás, ese sí, es autónomo, pero bueno, podemos decir que eso seguiría siendo todavía más o menos, ¿no? Es un tipo de régimen compartido, si se quiere, ¿no? Pero son bastante libres, ¿no? Los canadienses tienen su propia política exterior, ¿no? Ahorita vamos a ver que han quedado cosas todavía más raras que Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Países, bueno, entidades que tienen un tipo de gobierno, pero pues todavía es como gobiernos raros. Bueno, los franceses son el segundo imperio colonial más grande, ¿no? Es todo lo que está en azul. África Occidental, Madagascar, ¿no? Arriba de colonización. Y luego lo que se llamaba entonces la Indochina, lo que hoy serían Vietnam y Camboya, ¿no? Y algunas islas en el Caribe, que apenas sí se ven. Y luego hay casos especiales. Indonesia, por ejemplo, bueno, aquí pintada en naranja, que era una colonia holandesa. Bélgica, que tiene una sola colonia, pues una colonia enorme, lo que hoy se llama la República Democrática del Congo. Y bueno, España y Portugal, que tienen algunas colonias ya mínimas en África, ¿no? Entonces, vean, se calcula que para el término de la Segunda Guerra Mundial, 2/3 partes de la población mundial, escuchen, 2/3 partes de la población mundial viven en un régimen colonial, ¿no? Hoy en día debe haber menos de 1 millón de personas bajo estas características, ¿no? O sea, transitamos, ese es el cambio rápido, ¿no? Todos esos espacios que entonces eran controlados por alguna de estas potencias europeas y Estados Unidos, ¿no? Que tiene una colonia, Filipinas, se pierden, digamos, ¿no? O en un periodo muy rápido, básicamente entre la década de los finales de los 40, o sea, para finales de la década de los 70, o sea, en 30 años, todas esas zonas del mundo que vemos como colonias han desaparecido ya como colonias y son estados independientes. Bueno, ¿qué propicia la descolonización, ¿no? Esto es importante. A ver, la primera cosa es la debilidad de las grandes potencias coloniales. A ver, regresemos un poquito al mapa para hablar de esto. A ver, si quieren, no contemos a Estados Unidos, ni a España, ni a Portugal, ¿no? Son casos aparte, pero
El resto de los países, bueno, los dominios británicos, no sé si quieren verlo así, pero el resto tuvieron que enfrentárselas con Hitler cara a cara. O sea, los británicos, el Reino Unido, digo, no fueron invadidos por Hitler, pero pues, ¿no? Básicamente tenían bombardeos todos los días de las ciudades principales, ¿no? Submarinos alemanes impedían las comunicaciones del Reino Unido con cualquier país, pues, como son una isla, ¿no? Rodeada por submarinos, pues está difícil. Francia fue invadida por la Alemania nazi y partieron el país en dos. Bélgica pasa lo mismo, no son invadidos por la Alemania nazi y son casi que anexionados junto con Países Bajos, Holanda. Entonces, ¿ustedes creen que bueno, las colonias de estos países recibieron algún tipo de ayuda o indicación después de que Alemania casi bueno, aplastó a algunos y luego casi aplasta al Reino Unido? ¿Ustedes qué creen? ¿Había comunicación? ¿No había comunicación? ¿Quién sabe? No sabemos, profe. Es una gran pregunta. No, profe, no. No, pues sí está medio raro, ¿no? Muy difícil. En la mañana que platicaba esto con sus compañeros, les contaba la historia de un personajazo, ¿no? ¿Conocen al Principito? ¿Conocen la historia del Principito? Sí, maestra. ¿Te acuerdas, Frida, cómo comienza? ¿No te acuerdas? ¿La historia o...? Sí, sí, sí. Bueno, Ajá, la historia del Príncipe. O sea, cuando empiezas a leer el libro, ¿con qué empieza? ¿No es te... que hace mucho no, o sea, sí me hace el mensaje, pero hace Ok, mucho no. no te preocupes. Bueno, la historia la escribe un hombre de nombre Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry es un piloto. En la Primera Guerra Mundial había combatido en la guerra. Y en la Segunda Guerra, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, él dice, no, yo no le voy a entrar a esta cosa de la guerra otra vez. Entonces se vuelve piloto del correo aéreo entre Francia y el norte de África. Es interesante porque, de hecho, un poquito como que adelanta su historia a Saint-Exupéry, porque la historia empieza con él el escritor, eh, con su avión descompuesto a la mitad del desierto del Sahara, y a la mitad del desierto del Sahara se encuentra el Principito, y él piensa que está imaginándolo. Bueno, luego ya después sigue toda la historia. A quien le interese puede buscarlo, ¿no? Hay muchas versiones del Principito muy lindas, hay esta películas hay varias. Eh, bueno, eso es porque es muy peligroso. O sea, fíjense, solamente antiguos combatientes se atreven a volar solo para cruzar el Mediterráneo, ya no digamos llegar hasta Indochina, ¿no? De hecho, el final de Saint-Exupéry es muy trágico. Básicamente le pasa eso que cuenta en el libro, bueno, solo que más trágico, ¿no? Entregando unos paquetes cerca de Túnez, eh, la artillería nazi ataca su avión, ¿no? No sabían de quién era, y entonces atacan el avión y el avión es encontrado semanas después despedazado en el desierto y no hay rastro del cuerpo de Saint-Exupéry. El gobierno francés, después de la guerra, ¿no? Financió una expedición para buscarlo y nunca lo encontraron, ¿no? Se le pudieron haber comido los animales del desierto, se pudo haber el escapado, hay todas las teorías del mundo. Pero bueno, esto nos habla de lo complicado que es esto, ¿no? Ahora, si no puedes mandar ni una carta al administrador colonial, bueno, ningún tipo de apoyo tú podías recibir, ¿no? Ahora, es importante, digo, en África, afortunadamente la guerra solo llegó al norte de África, ¿no? En esta zona. Pero del otro lado, en el Pacífico, ahí sí estuvo más complicado, ¿no? Los japoneses invadieron no solamente Corea y China, sino la invasión japonesa incluyó Filipinas, toda la península del sureste de Asia, ¿no? Y algunas islas del archipiélago indonesio. De hecho, los australianos se morían de miedo que los japoneses en algún momento llegaran a invadir Australia. En Australia hubo simulacros para preparar la invasión japonesa. Digo, porque era lo que seguía, ¿no? Eh, Hubo algunos acercamientos a Papua Nueva Guinea, que es esta isla. Eh, pero bueno, no llegaron, pero los tenían muy cerca, ¿no? Entonces, ahora piensen esto. ¿Ustedes creen que Francia podía mandarle tropas a Indochina para protegerse de Japón?
No. No, ¿verdad? No pueden llegar ni a Marruecos a salvo, ¿no? Matan al pobre Saint-Exupéry ahí en el desierto, menos en Indochina, ¿no? Entonces, los indochinos, ¿no? Hoy los vietnamitas y camboyanos, eh, pues básicamente, ¿no? Les toca pasar del yugo francés al yugo japonés, que resultó ser peor, ¿no? Los japoneses, ¿no? Sometieron a la población local, trajeron, empresarios japoneses que se enriquecieron con los recursos naturales de la zona, muy maltratados, algunos torturados, ¿no? Con los que se rebelaron, muy fea pues la situación. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, llegan los gringos, ¿no? Ya saben, los héroes, háganse de cuenta como en La vida es bella, ¿no? Que llegan en el tanque, liberando gente, bueno, igualito, ¿no? En esta zona del mundo, solo que aquí hay una diferencia, ¿no? Los gringos, como esto les queda muy lejos de Japón, y acuérdense que aquí el objetivo es derrotar a Japón, liberan y se van, o sea, dejan como administraciones muy sencillas. Entonces, básicamente lo único que llegan a decir, hola, felicidades, ¿no? O sea, la imagen del tanque, ¿no? De cuando se van en el carro tanque, solo que el soldado en vez de decirle hello boy, básicamente les dice hola, les dicen hola, bueno, ya son libres, ¿no? No se preocupen, ahí en un par de meses ya les va a llegar su administrador colonial francés otra vez. La mayoría de estos países dicen olviden. Miren, ¿no? Durante el esfuerzo de la guerra, los malditos japoneses vinieron, nos atacaron, nos invadieron. La administración colonial no nos sirvió para nada. Eh, Nos arreglamos como pudimos. Estos gringos metiches vinieron, pero ya se fueron. No queremos otra vez este dominio colonial, ¿no? De hecho, las primeras zonas en independizarse digamos, del mapa de la descolonización son los países asiáticos. Y es por eso, porque a ellos les toca, ¿no? A ellos les quitan el yugo europeo para darles el japonés. Y lo que, por supuesto que el europeo no lo regresan tan pronto, ¿no? Quizá el más complicado es Indonesia, y por eso lo resalté hace rato, porque los indonesios tienen que pelear una guerra muy larga con los holandeses. Los holandeses se resisten a perder su colonia. Indonesia alcanza su independencia hasta final de la década de los 50, cuando casi todos sus vecinos ya son independientes. Y eso porque los holandeses gastan todo el dinero que tienen y hasta más en tratar de mantener a la colonia, ¿no? Bueno, es un primer factor externo, ¿no? Se debilitan las potencias, pero por un asunto ajeno a la colonización, ¿no? Por la guerra mundial, básicamente. Luego, luego hay una actitud muy cínica de Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ellos, digamos, en el discurso oficial dicen que se oponen a todas las formas del colonialismo, porque eso representa, ¿no? La vieja forma de hacer política. Ahora, ¿se acuerdan, no? Estados Unidos tenía una colonia, Filipinas, bueno, y varias, todavía de hecho se quedó con algunas. Hoy en día todavía las Islas Samoa en el Pacífico y Guam, también en el Pacífico, así como las Islas Vírgenes en el Caribe, son colonias estadounidenses. Colonias en el sentido de las decisiones de cómo administrar ese lugar se toman en Washington y nada más el administrador le marca, ¿no? A la oficina responsable en Washington de, oiga, tenemos una bronca, ¿no? Puerto Rico es otra cosa, pero ahorita hablamos de Puerto Rico. Entonces, pues muy de dientes para afuera, pero bueno, eso sí, ¿no? Vamos a ver, de pronto como que hasta se muestran favorables a los movimientos de independencia. Claro, a los de los demás, ¿verdad? No a los suyos. Ahora, la Unión Soviética no tiene colonias del estilo tradicional, ¿no? De estas, pero vimos en la exposición pasada, ¿no? Con sus 34 millones de soldados metidos en Europa Oriental, pues es casi como si estuviera ocupando esos países. O sea, a ver, ellos no nombran a las autoridades, o sea, no, la administración de esos territorios no se hace en Moscú, pero pues tienes al ejército rojo ahí pisando con la bota aquí en el cuello, pues es casi como una colonia. Y luego, Naciones Unidas, aquí fíjense que luego hay muchos críticos de lo que hace o no hace Naciones Unidas. Hay que decir que es una cosa que hace muy bien. Mucho apoyo institucional, ¿no? Hay o sea, sobre todo porque con la independencia de cada vez más de estas naciones, ¿no? Se vuelven miembros de Naciones Unidas. Eh, y entonces el número de países en desarrollo comienza a crecer. O sea, al final de la guerra, los 51 estados eh, que firman la carta, pues básicamente salvo los 20 estados latinoamericanos y algunas naciones de Europa del Este, el resto podríamos considerarlos hoy países desarrollados, ¿no? Está bastante balanceado, digamos, mitad y mitad. Con la entrada de estos otros países recién independizados de Asia y África, la balanza se rompe hacia los países en desarrollo. O sea, la ONU es mayoritariamente países en desarrollo.
Y entonces la agenda que busca impulsar es la de la descolonización, ¿no? La de darles apoyo institucional, ofrecerles asesoría técnica, incluso organizar referéndums, ¿no? Para poderle demostrar eh, a las metrópolis que, bueno, ya no tienen dominio colonial. Sin embargo, quizá lo más interesante sea las causas internas. Hay en África y en Asia, pero sobre todo en África, un creciente nacionalismo. El nacionalismo asiático tiene que ver con el rechazo al extranjero, ¿no? O sea, ya nos ocupó Japón, ya nos ocupó Francia o Inglaterra o Holanda, y luego nos ocupa Japón. La siguiente cosa que queremos es ya no ser ocupados por nadie, ¿no? Ese es el tipo de nacionalismo asiático, ¿no? Es como del rechazo a lo ajeno. El nacionalismo chino es muy parecido a ¿eh? No es tanto destacar lo interno, sino rechazar lo externo. No queremos nada de fuera. En cambio, el nacionalismo africano es diferente. Ese tiene que ver eh, con el arraigo a la tierra. Eh, Me voy a adelantar un poquito para ligarlo con el siguiente punto. Hay muchos líderes africanos, sobre todo, asiáticos algunos. Bueno, Ho Chi Minh, que es el gran eh, líder de la independencia vietnamita, ¿no? Y luego el creador del Estado de la Vietnam comunista. Ho Chi Minh es un funcionario, bueno, es un funcionario. Ho Chi Minh es un hombre que estudia en París, ¿no? China era una colonia francesa, ¿no? Un académico muy serio, ¿no? Él muy preparado, ¿no? Junto con otros africanos, por ejemplo, Kwame Nkrumah, que es el líder histórico del movimiento de independencia en Ghana, ¿no? Estudia en Londres, específicamente no en Londres, vive en Londres y estudia un tiempo en Oxford, y así otros grandes héroes de la independencia, bueno, se educan en las capitales europeas, en las grandes universidades además. En el caso de Nkrumah, el ganés, eh, él cuenta en sus memorias, ¿no? Claro, a ver, él le gustaba su vida en Londres, ¿no? Como un ciudadano británico, ¿no? Se mueve entre los círculos intelectuales británicos muy bien, ¿no? Es bien recibido. Eh, pero él confiesa en su diario varias veces que no se siente cómodo, o sea, siente que algo le falta, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Venir aquí, tomarme una pinta en un pub londinense, tomar clases en estos salones históricos en Oxford, ¿no? Vivir una vida del británico promedio, ¿no? Tomar el té a las 5. Pero él siente que algo le falta. Cuando regresa a su país, ¿no? Él lo dice, ¿no? En su diario. Me di cuenta que lo que me faltaba era esto, ¿no? Eh, Estas nubes que solo se ven en África, ¿no? Respirar la tierra y sentirte que eres parte de este mundo, ¿no? Que eso no se experimenta en Londres, ¿no? Como hay como, ¿no? Londres es una ciudad, es un núcleo urbano hace como 1500 años, ¿no? O sea, obviamente que no vas a experimentar la cercanía con la tierra nunca, ¿no? Eh, Eso está mucho en el nacionalismo africano. Ahora es complicado porque hablar de nacionalismo hay que hablarlo así, o sea, hay que explicarlo, porque digamos, el nacionalismo que conocemos es el europeo, ¿no? Es decir, hay un grupo étnico, ¿no? En primer lugar, ¿no? Primero étnico que tiene una serie de características comunes, ¿no? Que termina formando un estado. Rusia es un ejemplo, ¿no? Hay una población eslava que vive en los alrededores de lo que hoy es Moscú desde hace, pues, al menos como desde el siglo XI, y esa población con el tiempo va evolucionando hasta crear el Estado ruso. En el caso de Francia pasa lo mismo, ¿no? Hay un grupo germánico, o sea, de origen primero germánicos, alemán, que vive en esa zona de lo que hoy es Francia. Bueno, primero en el lado alemán, luego del lado que es francés, como desde el siglo IV después de Cristo, ¿no? Y con los años, bueno, pues van, ¿no? Adquiriendo, ¿no? Una serie de características propias, el idioma, otras cosas, ¿no? Forman el llamado Reino Franco, que es el antecedente de la Francia moderna. Eh, Eso hay en Europa. En América Latina fue más complicado. Pero bueno, digamos, aquí generamos identidad por ser colonias ahí sí hay que decirlo así, ¿no? De la monarquía hispánica. Es una identidad bien curiosa, pero bueno, no es tema de hablar de América Latina, ¿no? O sea, nos llevaría otro curso completo. Este, pero al menos digamos que haya una identidad que aquí estaba dada por el idioma y la religión.
En, en Asia, ¿no? Hay una identidad. Una de ellas sí es étnica, o sea, que pertenece al grupo. eh, y otra es a la religión. Por ejemplo, en India, tras la independencia, se forman dos naciones, Pakistán e India, porque en una se queda la población hindú y en otra se queda la población musulmana, en Pakistán. ¿No? En Sudáfrica, en Indonesia es muy fácil, digamos, que ese grupo de islas que tenían población diferente, toda la población, bueno, el 95% de la población en Indonesia son musulmanes. De hecho, Indonesia es el país con más musulmanes en el mundo. Tiene casi 200 millones de musulmanes, bueno, de habitantes, ¿no? Casi 200 millones de musulmanes. Eh, Ahí hay una identidad. Pero en África es más complicado porque los grupos étnicos están repartidos entre las colonias, ¿no? Entonces, las fronteras que se marcan no son necesariamente las fronteras del grupo étnico. Y el idioma, bueno, le pasa lo mismo, ¿no? Los idiomas, digamos, el término no me gusta nada, pero bueno, hay que usarlo. Los idiomas autóctonos, ¿no? O nativos, digamos, ¿no? Del país, pues tampoco corresponden con las fronteras. Y el idioma de los colonizadores, bueno, pues es complicado, ¿no? Hablar inglés o francés, básicamente, pues sí está ahí medio raro. Entonces, ahí es medio difícil el nacionalismo africano, pero bueno, surgen algunos movimientos. Ya dije esto, ¿no? Se consolida una élite intelectual que es promovida por las metrópolis, ¿eh? O sea, los gobiernos en París y Londres promueven que algunos jóvenes en Asia o en África de sus colonias vayan a estudiar a Londres, vayan a estudiar a París, se empapen de la cultura europea. Ese es el propósito, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que están germinando ahí el origen de los movimientos de independencia, porque estos, ¿no? Estos hombres y mujeres que se van a estudiar a Europa regresan, claro, con muy conocedores de la cultura europea, pero de todas las aristas de la cultura europea, incluyendo la vida democrática, la autodeterminación de los pueblos y otras cosas. El último punto, digamos, de los factores internos tiene que ver con la crisis del modelo colonial, ¿no? A ver, aquí creo que es de las cosas que más nos distinguen de lo que pasa en América de lo que pasó en África y Asia. Las colonias en África y Asia tienen un propósito, ¿no? Proveerle a las metrópolis, básicamente, ¿no? Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, de materias primas baratas, punto. Ahí se acaba. Oiga, profesor, pero aquí los españoles, se llevaron el oro. Sí, pero el propósito de la administración colonial en la Nueva España y en el Perú, ¿no? Bueno, en México, en Perú, como quieran, no es la extracción del oro. Quien les diga eso les está mintiendo así brutalmente, ¿no? Claro que o sea, cobran impuestos, pues sí cobran impuestos, lo pagas en oro y pues se llevan el oro, pues eso sí. Pero el propósito no es ese. Aquí hay un propósito más, los españoles creo que estaban más, tienen unas ideas, digamos, más complejas, ¿no? Aquí sí hay un asunto de crear o sea, la idea del nuevo mundo es esa. Queremos un mundo diferente al europeo, ¿no? Inclusive, ¿no? Y hay que decirlo así, un mundo más cristiano, un mundo más igualitario. No le salió, ya sabemos, pero hay otro propósito detrás, ¿no? Y allá sí es la explotación económica como tal, ¿no? Eh, Cuando se dieron cuenta que ya tenían las colonias fue como, bueno, ahora hay que utilizarlas como el lugar donde vendamos nuestros excedentes de producción. Solo que había un problema que no notaron cuando iniciaron, digamos, estos regímenes de explotación económica. Pagaban muy barata la materia prima, ¿no? O sea, le pagaban, sí, algo a los países por esa materia prima. Sacar oro, piedras preciosas, algunos metales. En África, por ejemplo, en Asia, algunas maderas preciosas, bueno, algunas maderas, piedras preciosas también, algunos otros metales, algunos cultivos, ¿no? Pagaban muy barato las importaciones, bueno, la venta de estas materias primas y cobraban muy caras las importaciones de artículos fabricados en Europa, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico es en la India, ¿no? Los británicos compraban metros de paño, o sea, de tela de algodón, en, en menos de media libra el metro, y regresaban ese paño que se fabricaba en India en forma de trajes de todos tipos, porque además había una prohibición a la elaboración de ropa que es muy barato hacerlo en la India,
los británicos, para proteger a la industria del vestido británica, bueno, asentada en las Islas Británicas, prohibieron la producción de ropa en la India, la tenían que comprar de los importadores. Entonces el metro valía media libra y el traje costaba 5 libras. Necesitabas 10 metros para hacerte un traje. De tamaño es la desproporción. ¿Qué iba a pasar con eso? Pues que lo único que ibas a hacer era empobrecer a las colonias, ¿no? Al final del día, cuando necesitaras deshacerte de tu producción, iba a haber un punto donde ellas ya no podían absorber tu producción porque ya no tenían recursos, porque sus únicos recursos son los de los recursos naturales que tú les estás mal pagando muy mal, ¿no? Bueno, y el sistema entró en crisis. Luego la guerra mundial pues acabó con el sistema, ¿no? Cuando trataron de volver, ¿no? A echarlo a andar, pues se necesitaba que las colonias compraran mucho para reconstruir el aparato industrial europeo y en realidad pues, no tenían recursos para hacerlo, ¿no? Porque le estaban pagando bien poquito, ¿no? La materia prima, ¿no? Sigue siendo un problema de la economía política internacional, pero bueno, aquí empieza. Vamos a ver los mapas, solo para que se den una idea, ¿no? Aquí están representados en colores, en rojo, ¿no? Los territorios británicos, en azul oscuro, los territorios franceses, el verde muy curioso es el único territorio belga, ¿no? La República Democrática del Congo, y los territorios portugueses en verde, en naranja, la única colonia que le quedó a Italia, ¿no? Y bueno, los amarillos españoles, que también son un dolor de cabeza, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuáles son los únicos países independientes? A ver, que eran realmente independientes en África. O sea, los que no están pintados de colores. ¿Cuáles están en gris? Etiopía. Ajá, Etiopía, ¿y el otro? Túnez. Liberia. Bien. El resto de África era una colonia africana de alguien más. Así, punto. Bueno, es más, había colonias de las colonias. Sudáfrica era una, ya dijimos, no era un dominio británico, era todavía una colonia. Y administraba Namibia. O sea, fíjense, una colonia administra otra colonia. Muy raro. Bueno, Egipto administró Sudán durante muchos años. O sea, otra vez una colonia administrando otra colonia. Solo Liberia, que era un territorio donde más básicamente los gringos llegaron, ¿no? A tomar un pedazo de la costa africana e ir a devolver, o sea, después de la guerra de secesión, fíjense, después de la guerra civil estadounidense, como una manera de retribuirle a la población negra todo el escándalo del esclavismo, se fueron se fueron a comprar unos pedazos de tierra ahí, en lo que hoy es Liberia, y dijeron, bueno, este es un país nuevo, a ver, se llevaron así a los que se quisieran ir, ¿no? Regresar a África y les crearon un país nuevo, ¿no? Ahí se hagan bolas ustedes, ¿no? Eso es Liberia. Y Etiopía es un reino bastante viejo, ¿no? Es un reino que aparece en la Biblia, ¿no? Es así de viejo. Básicamente es lo único que queda independiente, todos los demás eran una colonia, ¿no? Ahora, hay que decir que pueden ver las fechas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, digo, no podemos ver todos los movimientos de independencia, pues nos tomaría otro curso, ¿no? Ver así cada uno de ellos. Vamos a ver los tipos que hubo. Luego, en Asia, la cosa está un poco más relajada, parece, ¿no? Las grandes, pues casi todo eran colonias británicas, ¿no? Todo lo verde era británico, lo verde oscuro, ¿no? Pues básicamente desde Irak, Palestina y Jordania, Yemen y Oman, ya les había dicho, ¿no? Todo el subcontinente indio, ¿no? Pakistán, India, Bangladesh, Birmania, ¿no? Lo que hoy es Myanmar, y una parte, y Malasia. Todo lo demás, Tailandia es un reino independiente, el único en la zona. Y luego en el sureste de Asia, eso verde clarito es lo que antes era la Indochina, lo que hoy se convirtió en Camboya, Vietnam y Laos. Fíjense, me estoy olvidando Laos, ¿no? Y ya les dije Filipinas y las Coreas, ¿no? Que alcanzan su independencia. Acá les digo, si ven las fechas, ¿no? Están puestas aquí.
casi todo sucede antes de 1950, miren. Bueno, salvo acá, ¿no? Pakistán en los 40, Birmania en el 48, Sri Lanka en el 48, Malasia en el 57, Singapur en el 65, Indonesia en el 49. Les digo, tras una guerra brutal con los holandeses. Los holandeses también tardaron en dejar ir en la Indochina. Ho Chi Minh les digo que es toda una figura de la resistencia indochina, ¿no? Y después además es el creador de la Vietnam comunista. Bueno, es todo un personajazo. Ho Chi Minh. Bueno, Estados Unidos suelta a Filipinas en el 46, ¿no? Vamos a ver los tipos de movimientos de descolonización, eso me interesa. O sea, más allá de revisar uno a uno, porque si lo revisamos uno a uno no acabamos. Vamos a decir que hay tres formas en que esto sucedió. La primera es la más violenta, los llamados movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional eran literal movimientos armados donde estas élites de las que hablaba yo hace un rato se daban cuenta que eran élites intelectuales, esto hay que decirlo así, que no había manera en la cual se pudiera alcanzar la independencia que no fuera a balazos. Se convencían de que la única vía era la vía armada y entonces literal se dedicaban a conseguir armamento por fuera, recursos, ¿no? Y a rebelarse contra el gobierno colonial, ¿no? Indonesia es un ejemplo. Bueno, aquí les puse Angola, Angola es una cosa espantosa. La guerra de independencia angoleña dura 15 años. Empieza en 1960, ¿no? Los primeros enfrentamientos, y los portugueses se resisten a entregar Angola, ¿no? Angola va todo el mundo. Bueno, hasta la Cuba de Fidel Castro, la Cuba comunista de Castro, manda tropas para respaldar a los movimientos al Movimiento de Liberación Nacional angoleño. El Che Guevara, que algunos habrán leído sobre él, o sabrán algo de él, ¿no? Fue un comandante de estas tropas cubanas que llegaron a Angola a tratar de poner la independencia. Bueno, el Che se muere primero antes de que creo que Angola se libere. Es un proceso muy violento, ¿no? La guerra franco-argelina es exactamente igual, ¿no? Los franceses se niegan a entregar a Argelia, ¿no? A conceder la independencia. Los argelinos hacen de todo. Bueno, los argelinos son, de hecho, de los primeros en promover el ataque terrorista, como lo conocemos hoy, como el medio de presión, ¿no? Entonces empiezan a volar coches bomba, primero en ciudades argelinas y luego en el sur de Francia, ¿no? Y eso espanta a los franceses. De hecho, los ataques terroristas son los que terminan presionando al gobierno francés para firmar la paz con los argelinos y que se logre la independencia. Esos son los momentos más caóticos, digamos. Luego, hay algunas que podemos llamar transiciones pacíficas. Es decir, estas élites negocian con los gobiernos, ¿no? Se dan cuenta que hay las condiciones para que las metrópolis acepten, ¿no? El caso de Guinea es muy interesante, ¿no? Francia, ¿se acuerdan? Tiene como tiene toda la África occidental como una colonia. Comienza a conceder independencias, ¿no? Después de varios movimientos armados. Y los guineanos, ¿no? Se acercan con la administración colonial, ¿no? Y dicen, vamos a negociar. Miren, nosotros no somos una colonia que aporte mucho, ¿no? De hecho, el origen de Guinea es una colonia de esclavos. O sea, una colonia que tuvieron para hacerse de esclavos. Pero dicen, la esclavitud está prohibida en Francia desde Napoleón, ¿no? Allá en 1800, que la prohíbe Napoleón. O sí, contribuimos con algunos cultivos acá, pero pues en realidad nuestros primos del alrededor tienen más cultivos, pues no representamos como, no tenemos ningún valor económico importante para la metrópoli, ¿no? Les representamos un gasto enorme, porque pues Guinea está de este lado del mundo, mire, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué no nos dejan ir? Les va a salir más barato, ¿no? Y hay una negociación muy, muy seria, digamos, después de las barbaridades que suceden en otros lugares, ¿no? Los guineanos consiguen su independencia así. O sea, decir, no quiere decir que no hubo algunos enfrentamientos armados. Los hubo en términos de, hubo algunas células, ¿no?, que se rebelaron y que esperaban alguna otra cosa. Pero en general fue bastante pacífico comparado con lo demás, ¿no? Y luego, hasta el final, puse una cosa que, a ver, hay algunos territorios, ¿no? Ya dije, conté el caso de Guinea, ¿no? Que ellos se consideraron demasiado pobres, demasiado humildes para ser considerados una colonia francesa y pidieron irse.
Y luego hay otros como el caso de Bermuda. Las Bermudas es un grupo de islas ahí en el Atlántico, justo frente a las costas de la Florida. Han sido una colonia británica desde los 1600, desde el siglo XVII, ¿no? O sea, es una colonia británica por la que pasó Raleigh, el de los cigarros, ¿no? Sí, Walter Raleigh y Francis Drake. Pues la verdad es que los habitantes de Bermuda se dieron cuenta que era mejor ser ciudadano británico que ser ciudadano bermudeño, ¿no? Vieron los ejemplos de lo que pasó en otros lugares y dijeron, miren, a nosotros sí nos interesa seguir siendo ciudadanos británicos, pero nos gustaría a lo mejor alcanzar algún régimen más autónomo, ¿no? O sea, no queremos dejar de ser ciudadanos británicos, pero a ver qué más nos ofrecen, ¿no? Se negoció bien, ¿no? Pero hay varios ejemplos como este, ¿no? De hecho, una cosa como esta pasó en Belice. Belice era una colonia británica y lo fue, de hecho, hasta 1981. En los 60, junto con Bermuda, Belice y Bermuda pelearon por esto, ¿no? Que el Parlamento en Londres aprobara una ley específica para que se pudiera reunir un parlamento local, digamos, uno en Bermudas o uno en Belice, y hubiera un gobierno local, digamos, ¿no? Aunque los temas importantes sigan siendo en Londres. En Belice, digamos que eso llevó a la independencia del país. Belice es un país joven, digamos, Belice se independizó en el 81. Eh, pasó por esta fase, ¿no? Esta fase de las autonomías dentro de la esfera de la metrópoli se veía en los 70s y 80s como el camino previo a la independencia total. Lo que ha pasado es que territorios como Bermuda o Guadalupe, que es una isla en el Caribe también, pero que está administrada por Francia, entre otros, se han dado cuenta que como países independientes probablemente no les vaya tan bien. Entonces, hay que decirlo así, se han negado a independizarse, ¿no? Son como el hijo adulto, ¿no? Que quiere seguir viviendo en la casa de los padres, ¿no? Porque se da cuenta que solo probablemente no le vaya tan bien como le va con los papás. Es un poco esa es la historia de Bermuda y Guadalupe. De estos territorios quedan varios, ¿no? De hecho, aquí el sistema sirve para eso, ¿no? Para verlo. Ahí está Montserrat, Anguila es británica, Montserrat es francesa. La Polinesia francesa, ¿no? Es un gran destino turístico, ¿no? Y los polinesios saben que pues, si se les fueran los franceses, híjole, ¿no? Hacerse cargo. O sea, han visto lo que les ha pasado a los otros países insulares en el Pacífico y prefieren seguir siendo colonia francesa. Bueno, hoy ya no son solo una colonia, son un departamento más, son como un estado más del gobierno francés. Sí, otros. El caso de Puerto Rico, les decía, es un caso raro, porque Puerto Rico se supone que es una cosa como un estado independiente más o menos, solo que le encarga a Estados Unidos básicamente su política exterior está en manos de los estadounidenses, ¿no? Comparten al mismo presidente, o sea, tienen al mismo presidente, es un poco como las Bermudas, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que los puertorriqueños, no muy hábiles, cuando negociaron estas condiciones, no negociaron el pasaporte estadounidense, entonces el gobierno estadounidense no le da, no es cierto, sí negociaron, lo que sí tienen es pasaporte estadounidense, lo que no tienen es la plena ciudadanía estadounidense, ¿no? Entonces, tienen un régimen muy raro los dominicanos, ¿no? Pero es esto, pues son estos estados que han decidido no irse, porque está más práctico quedarse como parte de la metrópoli. Y eso que tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? El conflicto este-oeste es la Guerra Fría, ¿no? Este son los soviéticos, el oeste o occidente es Estados Unidos. A ver, la relación es que es muy atractivo la aparición de nuevos estados, ¿no? Digo, a ver, ya les dije, acaba la Segunda Guerra Mundial con 51 estados, ¿no? Para los 60s llegamos a duplicar el número de estados, ¿no? A hacer 100 estados independientes y hoy en día somos 194 independientes. O sea, han surgido como 140 estados desde el 45 para acá. Yo siempre lo relaciono, ¿no? Porque mi abuelita es del año 40, ¿no? Pues en el tiempo de mi abuelita pasamos de tener 51 estados independientes a tener 194, ¿no?
sea, mi abuelita vio el surgimiento de eso, ¿no? O sea, hay estados más jóvenes que mi abuelita. Bueno, digo, a ver, está impresionante, ¿no? Porque eso es algo que no se había visto, pues nunca, ¿no? O sea, nunca habían aparecido tantos estados nuevos. De hecho, no era la regla del sistema internacional que aparecieran estados nuevos, tantos. Eh, Eso hace atractivo a las potencias que surjan nuevos. O sea, hay un interés porque haya más, porque eso ayuda a balancear la esfera de influencia occidental y viceversa, ¿no? Esto provoca que en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mozambique es muy evidente, ¿no? Varios gobiernos comunistas, o sea, no solo la Unión Soviética, ya les conté que hasta Cuba, aportan armas y hasta tropas, ¿no? Para que los movimientos de liberación nacional, digamos, procomunistas, se liberen, ¿no? El bando occidental no es que no respaldara, pero tendían a ser más discretos. Préstamos era básicamente lo que hacían, ¿no? Porque luego después puede hacer, acuérdense que la visión de Estados Unidos es más económica que política, a pesar de que son la superpotencia, ya no son más económica, entonces prefieren el préstamo porque el préstamo obliga después a firmar una serie de condiciones para pagar el préstamo, ¿no? Lo que terminó sucediendo es que este espacio, digamos, ¿no? De los nuevos estados, vean todo lo que está coloreado, esto es lo que después se convertirá en lo que llamamos el tercer mundo, ¿no? Usando la metáfora de la película de Cantinflas, este será el mundo de los países dulces. Son países nuevos, ¿no? Están viendo qué van a hacer, ¿no? Y fácilmente caen en la tentación de girar, a orbitar, decía, ¿no? Usando un lenguaje muy de la Guerra Fría, ¿no? Muy espacial, orbitar alrededor de las grandes potencias, pues sí, ¿no? Pero pues no les quedan muchas opciones. Bueno, a ver, en general, dudas, quejas, declaraciones. No, maestro. No, maestro. No, profe. Bueno, voy a subir la presentación igual para que la tengan. Espero que la grabación hoy sí. Hay algunas grabaciones que por alguna razón YouTube no las quiere no las quiere procesar. Voy a ver qué hago con esas. Bueno, no tiene la grabación y me di cuenta que no he subido la actividad para la semana que viene. Pues ahorita que acabe la clase, me voy a poner a subir actividades para que vean y a calificar lo que ya me mandaron. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Bonita semana. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense.